Segunda de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2, hermanos. Y hoy, hermanos, estaremos hablando acerca de cómo identificar a cristianos falsos cristianos. Cómo identificar a falsos cristianos. Escuché una historia de una señora que entró a una Walmart y compró creo que como $16,000 de cosas y salió a pagar todo. Ya se imagina, ¿verdad? Cuánta cosa. Y cuando llega a pagar, saca un billete de $1,000,000. ¿Cuántos han visto un billete de $1,000,000? ¿Verdad? Si lo han visto es porque es falso, ¿verdad? No existe. Entonces, obviamente, llamaron a la policía y arrestaron a esta dama. Su excusa era de que ella no sabía. Le dijeron, ¿cómo no? Los Estados Unidos no hace un billete de $1,000,000. Ay, dice, yo no sabía. Esta señora lo que necesitaba es comprar, ¿verdad? Un poco de sabiduría, quizás, no sé. Hermanos, hay pocas personas que pueden realmente identificar, porque hay buenos falsificadores. Y si usted le ha tocado tratar con dinero, es importante, ¿verdad? Hoy en día ya es más fácil un poquito con los símbolos, pero saben que cuando una persona entrena para ¿cómo se dice? Descubrir falsificaciones, no estudia lo falso, estudia lo verdadero. Y en este capítulo 2 de Segunda de Pedro, Pedro está hablando precisamente de falsos maestros. Lo menciona en el primer versículo del capítulo 2, ya lo vimos, ¿verdad? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya vimos acerca de estos falsos maestros un poco, pero ahora en el versículo 10, en los versículos que estaremos viendo, del versículo 10 al versículo 16, habla acerca de falsos cristianos. En el versículo 10, vamos a leerlo todos juntos. Si me acompañan, por favor, pueden mantenerse sentados por esta noche. Vamos a leer todos estos versículos del 10 al 16 juntos, ¿ok? Y que se escuche fuerte, hermanos. Dice así, todos juntos. Y mayormente aquellos que siguieron la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Padre, te pedimos una vez más que abra nuestros ojos. Queremos ver a Jesús, queremos ver su verdad, Señor, y que esa verdad nos cambie, Señor. Quizás haya algún falso cristiano el día de hoy. Ojalá, Señor, que usted hable su corazón, se arrepienta y venga a los pies de Cristo, Padre. Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, me encanta poder enseñar
la Biblia completa, así como la hemos estado viendo, versículo por versículo, no brincándonos nada, porque podemos hablar de todos los temas. Y hoy estaremos hablando de un tema muy, muy importante, y esto es de los falsos cristianos. Y no, ¿verdad? No es porque, como cuando hablamos de los falsos maestros, no es porque tengamos falsos maestros o un problema, perdón, con falsos maestros. Pero esta vez, hermanos, sí estoy enseñando, porque esta vez estoy seguro de que hay falsos cristianos en esta iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña que hay falsos cristianos entre nosotros, ¿verdad? Ahora, es importante saberlo, y es importante ver cuáles son las características para no caer en error. Y así como los falsos maestros hay, no debe sorprendernos que hay falsos cristianos, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Ahora, el Señor Jesucristo habló y advirtió acerca del peligro de los falsos maestros, ¿verdad? La Biblia dice así, en Mateo 7:15. La Biblia dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué descripción, ¿verdad? Es increíble. En la Biblia, el pueblo de Dios se conoce o se identifica como ovejas. El Señor nos describe a nosotros como ovejas. Salmo 100, capítulo 100, versículo 3 dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y estos falsos maestros son peligrosos porque se esconden y son por naturaleza, una naturaleza feroz, lobos, ¿ok? Y parecen tan inocentes como un cordero. Pero así como habían lobos con piel de oveja hace 2000 años, todavía existen el día de hoy. Y en Mateo 7:16 el Señor nos ayuda a identificarlos. Dice: por sus frutos los conoceréis, o por su comportamiento los van a conocer. Me gustaría que hoy, por el comportamiento de los falsos cristianos, podamos nosotros también ver y podamos tener cuidado de los falsos cristianos, y todavía más cuidado de no, escuche bien, encontrar un falso cristiano en nuestro espejo. Hay que tener cuidado de no encontrar un falso cristiano en nuestro espejo. En primer lugar, Pedro dice que se comportan como animales irracionales. Así dice. En 2 de Pedro 2, versículo 12. Así dice es el escritor, que son como animales irracionales. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Un animal, y aquí en este versículo, cuando habla de animales, no está hablando de animales domesticados, no está hablando de un perrillo, ¿verdad? Domesticado, un gatillo ahí, ¿verdad? Se refiere a animales salvajes y viciosos. La naturaleza destructiva de un animal salvaje como un león, por ejemplo, un tigre, eso es terrible, hermanos. Las serpientes venenosas. Hemos escuchado historias, quizás usted ha visto por ahí videos. Recientemente no he escuchado nada, pero un tiempo atrás recuerdo cómo cayó un niño de alguna manera en una jaula donde habían estos grandes, no son changos, son los gorilas, perdón, gracias. Y qué aterrador, ¿no? Vi en un lugar asiático, no recuerdo dónde, pero unas personas que estaban visitando los tigres en un parque donde podía uno entrar con el carro, y obviamente la regla es quedarse en su carro por peligro a los tigres, ¿no? Y una persona se salió, ¿y qué cree? Pues los tigres se comportaron como animales irracionales y les cayeron encima y mataron a alguien. O sea, eso es su naturaleza destructora, ¿se entiende eso? El domar, ¿verdad? Algunos que se dicen que son domadores de leones o de tigres,
puede ser que los controlen un poco y es increíble ver a un tigre brincarse en el circo y tanta cosa. Pero han habido historias de cómo esos mismos animales nada más les dan la espalda y los atacan. ¿Por qué? Porque son por naturaleza animales salvajes, irracionales. Y vivimos en un mundo donde los hombres actúan como animales salvajes y a veces hasta peor que animales salvajes. Y los animales salvajes matan. Simplemente matan. Ahora, normalmente matan por comida. Solo los hombres son lo suficientemente malvados y perversos para secuestrar a los niños, a matar a alguna persona con un disparo solo por robarles el dinero, la moto, lo que sea. Eso es peor que que el comportamiento de un animal salvaje, ¿verdad? Un terrorista de estos tipos que entra en un lugar y se explota y mata a un montón de gente inocente, o aquellos que han comprado armas y han matado a personas inocentes, hermanos, se comportan peores que animales salvajes. Pero en el versículo 10 está hablando acerca de cristianos falsos. Y dice en el versículo 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne, no está hablando de la carne asada, siguiendo, dice, la carne, andan en concupiscencia o sus propios pensamientos perversos e inmundicia y desprecian el señorío. No tienen respeto, ¿verdad? Valoran a las demás personas y se comportan como o peor que los animales salvajes. Hermanos, hay que aprender de esto porque se trata de la naturaleza y la siguiente semana estaremos hablando acerca de los perros y los cerdos que mencionan los siguientes versículos al final del capítulo 2. Y eso es algo impresionante, pero la naturaleza del ser humano sin Cristo es eso mismo, irracional y salvaje. En 1 Corintios capítulo 1 habla del hombre, en nuestra versión, la 1960, dice el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Me gusta mejor la versión 1909 en ese versículo donde dice en la versión antigua, el hombre animal, dice ahí, no entiende las cosas espirituales. Entonces, los cristianos falsos siguen su naturaleza, van detrás de su carne y usted no los va a hacer cambiar. Y hay personas dentro de las iglesias que vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, hasta que se saben los himnos, los cantos, saben decir amén, saben hablar como cristiano, pero nada más salen por esas puertas y no esperan hasta meterse de vuelta a su pecado. Ni han salido del estacionamiento donde ya están en el teléfono viendo perversiones dentro de la propiedad de la iglesia. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La segunda característica de un cristiano falso es que blasfema con su boca. Esto lo vemos en el versículo 10 que dice, andan en concupiscencia, dice, desprecian el señorío. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. En español dice nada más mal, pero la palabra ahí es blasfemia, realmente. Blasfeman a los seres superiores. Está hablando de blasfemar en contra del Señor. Y la blasfemia, lo que es la blasfemia es hablar mal de Dios o de las cosas de Dios. Hablar perversión, ensuciar el nombre del Señor. En el versículo 12 otra vez lo menciona, dice que estos hablando mal de cosas que no entienden. La blasfemia es un pecado que se comete por lo que uno dice. La blasfemia es otra vez decir algo irreverente o cruel de Dios o de las cosas santas de Dios. Y cuando usted escucha el hablar
de una persona que se dice ser cristiano y lo escucha hablar maldiciones, incluso hasta usar el nombre del Señor Jesucristo como maldición, el maldecir a Dios. Hay personas que dicen maldito y no lo piensan. ¿Qué es eso? Es blasfemia. Están hablando algo mal, irreverente de Dios o cruel de Dios o de las cosas de Dios. Y con esto lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 12, versículo 34 al 36, cuando habla de estos religiosos hombres de su tiempo, los llama una generación de víboras. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el siguiente versículo dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, dice, darán cuenta en el día de juicio. Hermanos, lo que decimos es muy importante. La manera que usted habla revela el contenido de su corazón. Por eso yo no estoy de acuerdo con los creyentes que maldicen. Ahora, no es decir que un creyente no puede maldecir o nunca maldice. Somos seres humanos, somos pecadores. Pero un cristiano no debería de ser su costumbre de andar con un vocabulario perverso, sucio. Eso es blasfemia. Y estoy hablando aún en español o en inglés. Tengamos cuidado cuando usemos el nombre de Dios y cómo lo usamos. Que no sea blasfemia. Una tercera característica, dice en el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Mire bien, inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. En el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Lo triste de que los falsos cristianos están mezclados con los verdaderos creyentes. Están mezclados. La iglesia primitiva solía tener estas cenas o comidas, llamaban comidas ágapes o comidas de amor, muy similar a lo que hacemos muchas veces cuando nos juntamos y almorzamos juntos o comemos juntos. Tenemos una reunión donde comemos juntos y alabamos a Dios, disfrutamos del compañerismo, pero estaban metidos en estas reuniones los falsos cristianos en la iglesia primitiva. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos. Su conducta de una persona falsa mancha a la iglesia. Manchas, dice aquí que son inmundicias, son mancha. Es triste, hermanos, cuando estamos en reuniones y estamos según con hermanos y de repente uno de ellos empieza a criticar, empieza a chismear, empieza a quejarse, empieza a hablar mal y no les importa quién esté. No les importa hacer de tropiezo a alguien. Y dicen y hablan y ¿qué sucede? Es una mancha. Hermanos, tengamos cuidado de no ser manchas. Cuando una dama se casa, cuando esa novia pasa al frente, es un espectáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la novia se ha adornado, la novia se prepara y la novia es hermosa, no hay novias feas. Y llegan al altar, pero imagínense que a mí no me ha tocado, pero que una novia entre en altar
entre y tenga una manchota en su vestido, ¿verdad? O tenga un granote aquí, ¿verdad? No, ¿qué hacen? No van a pasar así, hacen todo lo posible, se cubren, lo que sea, pero la novia se va a presentar sin mancha. En Efesios capítulo 5, versículo 27, cuando habla el Señor acerca de el matrimonio, compara a la iglesia con la esposa y dice así, que el Señor, Él cuida como el hombre debe cuidar y amar a su esposa. El Señor cuida y ama a la iglesia a fin, dice, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, algún día vamos a llegar a eso, hermanos. Algún día sí, el Señor va a cumplir eso. El Señor va a presentar a su iglesia así, sin mancha. Mientras tanto, en la iglesia, ¿sabe qué? En la iglesia hay manchas. Los falsos cristianos están dentro de las iglesias y son manchas. ¿Alguna vez a usted quizás le ha escuchado decir o quizás se lo han dicho a usted? Yo no voy a esa iglesia, porque en esa iglesia hay, ¿qué? Muchos hipócritas, ¿verdad? Hay tantos hipócritas ahí en la iglesia. ¿Sabe? Cuando usted escucha algo así, si alguien le dice algo así, dígale, tienes la razón. De todos modos, vente, ¿verdad? Todavía hay lugar para uno más, ¿verdad? Hermanos, hay hipócritas en la iglesia. Somos muchas veces nosotros hipócritas dentro de la iglesia, pero cuidado es no ser un hipócrita falso cristiano dentro de la iglesia, siendo una mancha. Cuarta característica que vemos en el versículo 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. A la codicia, están cegados por la codicia. Esa es la cuarta característica de un falso cristiano. Están cegados por la codicia. Y los falsos cristianos, y especialmente los falsos maestros, usan su autoridad, usan su espiritualidad, digámosle, para obtener ganancia. Muchas veces ganancias, y mayormente ganancias económicas, ganancias en dinero. Hay tantos falsos maestros, hermanos. En la televisión estaba escuchando de uno que se descubrió que era falso, estaba estafando a la gente. Se descubrió, o sea, abiertamente, todos lo saben. Pero ahorita mismo está en un canal y siguen lo mismo, siguen el mismo rollo pidiendo dinero de la gente. Y son falsos. Y en el versículo 15, mencionan a un nombre, Balaam, ¿verdad? En el versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, dice, amó el premio de la maldad. Balaam, si usted quiere leer su historia, está en Números capítulo 22. Balaam era un falso profeta, era un profeta, no era profeta de Dios, este hombre no era converso, no era salvo, era un inconverso y falso profeta. Y por eso aquí lo aclara bien. Ahora, Dios, aunque este hombre falso, es increíble cómo Dios usa hasta el diablo, ¿verdad? El mismo diablo para cumplir sus propósitos. Y eso es lo que hace con Balaam. Balaam, vienen a él, el rey de Moab, Balaam se cree que era un hombre muy popular en su tiempo, como profeta falso. Y bueno, vienen a él y le piden que venga a maldecir al pueblo de Israel, que está pasando con Moisés por ahí. Y entonces, el rey de Moab, Balac, lo busca y lo trae. Y Dios le dice a Balaam, no vayas. Y Balaam no escucha obviamente la voz de Dios y se va aún. Y sabemos la historia, ¿verdad? Mientras va en el camino, su burra se cae, ve el ángel de Jehová y trata de evitar el camino y toda la cosa y lo lastima. Y bueno,
La tercera vez se baja Balaam y le empieza a dar golpes a su burra, ¿verdad? Y algo milagroso sucede, que la burra habla. Y habla y lo reprende, ¿verdad? ¿Para qué me pegas, verdad? Y le dice, ¿verdad? Tanto tiempo te he traído, ¿verdad? Y todo bien y ahorita no ves, ¿verdad? Lo reprende ahí mismo y ese es el milagro. Y dice usted, ¿será que de verdad habló una burra? ¿Verdad? ¿Será que habló? Porque la Biblia dice que habló como hombre. Como con el hombre, con la voz, ¿verdad? ¿Será que la burra habló? Bueno, he escuchado a algunos hombres hablar como burros, ¿verdad? Así que yo creo que sí se puede del otro camino también, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad es que habla y el milagro habla. Y Balaam, tonto, ¿verdad? Y finalmente escucha, pero va. ¿Y qué sucede? En su corazón de Balaam, él iba por esto, hermanos, por el dinero. Y así los falsos cristianos muchas veces andan detrás de la codicia. Algunos incluso usan el nombre cristiano para beneficio. Han habido algunos, recuerdo de niño, una vez pasó un hombre a la iglesia, disque misionero, que iba a ir al monte no sé dónde, allá en México, y que necesitaba, dice que solamente tenía un burro, no sé qué, que iba a subir al monte, que iba a llevar el evangelio no sé dónde, dice que, bueno, el tipo sabía cómo hablar, hermanos. Tanto que convenció a mi padre. Y mi papá le regaló una van, hermanos, para que para que viajara allá. Se la regaló y ese hombre desapareció. No, nunca fue. Años después, mi papá lo encontró ahí mismo, en Chicago. Lo encontró. Ahí andaba, con la van también. Casi le daban ganas de irse, quitársela, ¿verdad? Falsos, burladores, y se aprovechan de la gente. Hermanos, esos son los falsos cristianos. Nada que ver estos tipos que andan buscando el dinero, predicando la prosperidad y tantas cosas que solamente tarde o temprano van a salir a luz. Pero nada comparado con los hombres de antaño. ¿Sabe? Charles Spurgeon, el predicador bautista de los años 1800, en un año, como él era muy popular, dice que un hombre de los Estados Unidos le mandó le mandó un mensaje. En ese tiempo no habían textos ni internet, era telegrama, ¿verdad? Entonces le mandó un mensaje diciéndole que viniera a los Estados Unidos y que le iba a poner una carpa grande y miles de personas ahí iban a entrar y que le iba a pagar 10 veces más de lo que le pagaban estando en esa iglesia. Charles Spurgeon le mandó un telegrama de vuelta. Tenía una palabra y dos números. Hechos 8:20. Ya me imagino la cara de este hombre cuando buscó, ¿verdad? Hechos 8:20, que dice así. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermanos, si usted es cristiano o quiere meterse aún en el ministerio o el dinero, está en el negocio equivocado. Mejor busque otro lugar. Haga algo más. Si usted está como creyente y piensa que siendo creyente, le va a ir bien, ¿verdad? Le van a, por magia, le van a, ¿verdad?, levantar la economía. Dios no trabaja de esa manera. No se puede comprar las bendiciones de Dios. Incluso, hermanos, hasta digo, tenga cuidado. Cuando cristianos, aún hermanos, tengan cuidado con hermanos dentro de la iglesia. Algunos que quizás tienen algún negocio o algo, tengan cuidado. Solamente sean personas alertas, porque los falsos siempre andan buscando el dinero. Ahora dice usted, pastor, ¿para qué me dice esto? Yo no soy falso cristiano, ¿verdad? O dice, ¿cuál es el punto? Me gustaría que viéramos dos lecciones de estos versículos del 10 al 16. La primera lección que quisiera que viéramos el día de hoy, que
No es nuestro trabajo erradicar los falsos cristianos. No es nuestro trabajo sacar a luz los falsos cristianos. Dios tratará con ellos. Algunos hermanos en su pasión, yo sé que es pasión, aman a su iglesia, aman al Señor, yo sé, y quieren, ¿verdad?, sacar a todos los que no, los que son falsos. No es su trabajo. Andan de policías, ¿verdad?, viendo quién es real o quién no es real. Déjelos. No es su trabajo. Su trabajo no es estar viendo a ver quién es o quién no es. Algún día el Señor Jesucristo lo hará. Él es el juez de todos los jueces. ¿Ok? Y Él algún día, dice la Biblia, que Él va a separar lo falso de lo verdadero. En Mateo capítulo 13, el Señor Jesús cuenta una parábola del agricultor que plantó una cosecha de trigo. Y dice la Biblia que mientras dormía, entró ahí el enemigo y plantó ahí cizaña entre el trigo. Y a medida que iban creciendo, iba creciendo el trigo, era obvio que la cizaña estaba entre el trigo. Entonces sus siervos le dicen: Señor, miren lo que dice en Mateo 13, 28 al 30, ¿ok? Sus siervos le preguntan qué pasó, y en el versículo 28, perdón, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hablando de la cizaña. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y luego dice esto: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Algún día el Señor va a separar, hermanos. En otras palabras, no es nuestro trabajo buscar quién es genuino o quién no, quién está con nosotros o contra nosotros. Hermanos, eso es una pérdida de tiempo. Deje el trabajo del Señor al Señor. Enfóquese usted en asegurarse primero que no sea usted quien encuentre un falso cristiano en su espejo. Esa es la segunda lección, hermanos. ¿Ok? Porque las personas sospechosas, sí, solo son eso, sospechosas, ¿verdad? Y usted es sospechoso hasta que le comprueben, ¿verdad? Eso será el día de la siega, ¿ok? Y no podemos nosotros andar buscando. Ahora, la segunda lección es esta: asegúrate que no encuentres un cristiano falso en tu espejo. Hermano, no sabemos lo que está en los corazones de los demás. Mire a su lado. ¿Quién está a su lado? ¿Es cristiano falso o cristiano verdad? Ya algunos están apartándose un poquito, ¿verdad? Usted no sabe, pero mire hacia adentro mejor. Mira hacia adentro. En 2 Corintios 13, 5 dice Pablo de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínate, pruébate. En lugar de mirar alrededor y detectar, estamos detectando. No, toma un momento, mírate al espejo, pregunta: ¿mi fe es genuina? ¿Soy real o soy falso? Las palabras más aterradoras, hermanos, no son tienes cáncer y es terminal. No son los Estados Unidos está bajo ataque, están cayendo bombas. Esas no son las palabras más aterradoras. Las palabras más aterradoras van a ser aquellas que el Señor Jesucristo dirá. En Mateo 7, 21 al 23, el Señor Jesucristo dijo así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Esas son las peores palabras, hermanos, que usted puede escuchar el día que se encuentre con el Señor. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Es tu fe genuina? En el año 1848, un carpintero en un pequeño río en California encontró una pequeña piedra, según él pensó, y cuando se dio cuenta era una roca de oro puro. Y en ese año, cuando se corrió la voz, es cuando las personas empezaron, casi 300,000 personas empezaron a viajar a California y a buscar, hermanos, se les dio la fiebre del oro en los Estados Unidos y empezaron a buscar la gente estaba en los ríos, ¿verdad? Ahí en un río frío buscando entre todas las piedritas. Habían algunos que encontraron unas rocas brillantes, parecían oro. Y entonces tomaron estas piedras brillantes en sus bolsas y las llevaron emocionados y cuando llegaron y le hicieron la prueba, resulta que no era oro, sino unas piedras que tenían un mineral que parecía oro. Era hierro realmente. En inglés se dice fool's gold. No sé, el término es oro de tontos o de inocentes. Porque parece ser brillante como el oro, pero no lo es. De la misma manera, nosotros necesitamos probar nuestra fe, asegurarnos que no sea un oro falso. ¿Cómo es que nuestra fe y cómo sabemos que los cristianos o que nuestra fe es genuina o que soy un cristiano genuino? Primero, viendo estos textos, primero hay que entender que la fe se pone a prueba. En Job 23:10, Job dice de esta manera, me probará, mas él conoce mi camino, dice, me probará y saldré como oro. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos la primera carta de Pedro, en primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice Pedro a los creyentes de esta manera, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el siguiente versículo, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, si se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros podemos poner a prueba nuestra fe y si sale, hermanos, más limpia que el oro, ahí se va a ver. ¿Sabe? Cuando hay pruebas, cuando vienen los problemas, cuando vienen aflicción, ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Ahí sale si somos o no somos. En la parábola del sembrador, la semilla cayó en muchos terrenos. En el primer terreno, ahí por el camino, cayó en un terreno que nada más brotó poquito, no tenía profunda raíz. Antes de eso, dice que uno cayó por encimita y vinieron las aves y robaron la semilla, ni entró, se robaron la semilla. Y el Señor Jesucristo aclaró que esas eran las personas que escuchan la palabra de Dios y luego el enemigo, las aflicciones, las pruebas vienen y roban. O sea, hay personas que escuchan el evangelio, que vienen a la iglesia, que pareciera como que entendieron, pero algún día se van a encontrar cara a cara con el Señor y les dirá, nunca os conocí. Qué triste, ¿no? Qué triste que años podemos tener en la iglesia y al final ser completamente falsos. Así que el reto está ahí. El reto está para que nosotros tengamos cuidado con cristianos falsos. Sí los puedes identificar en su manera de comportarse, como dice aquí, pero recuerda, solo son sospechosos, inocentes hasta que sean probados, ¿verdad?, culpables por el juez. Y
la verdadera prueba de nuestra fe se va a ver tarde o temprano. Asegurémonos, hermanos, de no encontrar un falso cristiano en nuestro espejo. Amén.